En la clase de hoy vamos a iniciar en la pregunta o con la pregunta número 35 del Catecismo Menor. La pregunta dice así: ¿qué es la santificación? La santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piamente. Empecé con esta porque fue la última que se estudió en la clase anterior, solamente para repasar. Vimos esta, también vimos qué es la adopción y qué es la justificación. Hay que tener siempre en cuenta y en claro que la justificación y la santificación a veces son confundidas, pero recordemos, justificación es un solo acto y santificación es un acto o es más bien un proceso durante toda la vida del creyente. Ahora sigue la pregunta que faltó la semana pasada, la número 36. ¿Cuáles son los beneficios que en esta vida acompañan a la justificación, la adopción y la santificación, o que se derivan de ellas? Es como un resumen, es un resumen de lo que se vio anterior. La pregunta dice: ¿cuáles son los beneficios de esos tres puntos importantes? Justificación, santificación y adopción. ¿Cuál es la respuesta? Escuchen. Los beneficios que en esta vida acompañan a la justificación, a la adopción y a la santificación, o que se derivan de ellas, son, aquí hay que subrayar, la seguridad del amor a Dios, la tranquilidad de conciencia, el gozo en el Espíritu Santo, el crecimiento en gracia y la perseverancia en ellas hasta el fin. Así que son varios. Vamos a enumerarlos. Primero, seguridad del amor de Dios. Al tener esas tres acciones de Dios en nosotros, tenemos la seguridad de que Dios nos ama, tanto en la justificación como en la adopción, como en la santificación. Pero aparte está un segundo punto, la tranquilidad de conciencia. Ya estamos tranquilos porque sabemos que nosotros ya hemos sido salvos. Luego, un tercer punto, el gozo en el Espíritu Santo. No solamente estamos tranquilos, sino que estamos gozosos por esas acciones que Dios da a sus hijos. Un cuarto punto es el crecimiento en gracia el crecimiento en gracia. Eso habla acerca del crecimiento espiritual que debe tener el cristiano y la perseverancia en ella hasta el fin. O sea, la perseverancia de todo esto. Así se podría resumir todas las preguntas de este bloque del 29 hasta el 35. Se puede resumir en la pregunta 36. Pasamos ahora a la confesión de fe. Hoy toca el capítulo 10, que es el llamamiento eficaz. Escuchen cómo inicia. A todos aquellos a quienes Dios
ha predestinado para vida, y a ellos solamente le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente, por su palabra y espíritu, fuera del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, a la gracia y salvación por Jesucristo, iluminando espiritual y salvadoramente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y por su potencia todopoderoso, induciéndoles hacia aquello que es bueno y trayéndoles eficazmente a Jesucristo, de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. Eso es el llamamiento eficaz. Hay varios puntos importantes. Al inicio hay un punto que creo que es el más importante de todos, porque este párrafo inicial dice: a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida. Ahí ya hay una división. Todo lo que se habla acerca del llamamiento eficaz solamente es aplicado a aquellos a quienes Dios ha llamado, a quienes Dios ha predestinado. Y lo reafirma en la siguiente frase, porque dice: y a ellos solamente le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente. Este es un punto que ya hemos estudiado en anteriores clases, pero vale la pena recalcarlo, que Dios escoge a quienes van a ser salvos. Como dice acá, Él ha predestinado para el llamamiento eficaz a ciertas personas. Un error teológico es decir que la expiación efectuada por Cristo es una expiación universal. Incluso a veces nosotros sin querer lo decimos cuando decimos a veces: Cristo murió por todos. Teológicamente, bíblicamente, no es así. Cristo murió para dar vida a los que Dios ha escogido y ha predestinado desde antes de la creación. Y es un tema sumamente debatible, porque muchos no pueden comprender por qué Dios escoge a algunos y otros no. Recordemos esa parábola de esas dos mujeres que estaban trabajando, hilando, creo, que me corrijan si estoy mal. Una fue llevada por Dios y otra se quedó. ¿Por qué pasa eso? No lo sabemos exactamente. Pero lo que sí sabemos es que Dios escoge a ciertas personas, Dios les da ese llamamiento eficaz, entre otros aspectos, entre varios aspectos, como dice acá, les quita el corazón de piedra, les da un corazón de carne, renueva la voluntad y la vida de la persona. Y al final dice: de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. Vamos a seguir. Voy a leer el siguiente párrafo, el segundo. Este llamamiento
es solamente de la libre y especial gracia de Dios y de ninguna otra cosa prevista en el hombre. Este punto también lo hemos estudiado en clases anteriores, pero creo que es algo que es una característica de la teología reformada, de este punto de que Dios escoge solamente a algunos, de que la salvación no se puede perder, porque ciertos grupos protestantes, ciertas denominaciones, se les respeta su teología, pero nosotros no pensamos así. Algunos dicen que la salvación se puede perder, pero si leemos muy bien esto, primero, el llamamiento que Dios hace es de la libre y especial gracia de Él. Libre y especial, o sea, Él quiere, Él es libremente de escoger a alguien y de no escoger a otras personas. Y lo remata o lo concluye diciendo, y de ninguna otra cosa prevista en el hombre. Volvemos al punto que he platicado muchas veces en las clases anteriores. No escoge Dios a alguien que va a ser bueno, porque realmente todos tenemos partes buenas y partes malas. No hay ninguna cosa prevista en el hombre que influya en la determinación de que esa persona sea salva o no sea salva. Es solamente por la libre y especial gracia de Dios. No hay más. Pero sigue más. No he terminado el segundo párrafo. Dice, el cual es en esto enteramente pasivo, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado por medio de esto para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. Acá habla de varias cosas. Primero, el llamamiento en un momento de la vida del futuro creyente, si se puede decir así, es pasivo. Hasta que visualmente, me atrevo a decir, es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Acá podría entrar el concepto de que muchos piensan del aceptar a Cristo en tu corazón. Hay cierto debate con respecto a eso, porque no hay una cierta aceptación, no hay una aceptación total, porque al hablar de aceptación quiere decir que el humano está participando en la salvación, cuando realmente el ser humano no participa en la salvación. Solamente Dios toma, escoge y salva. Cuando este segundo párrafo dice, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, habla sí de una conversión, pero de la parte visual o de la parte palpable, porque el llamamiento ya está dado en la persona, incluso antes de que la persona sepa del Evangelio, antes de que la persona, si tomamos ese ejemplo de aceptar a Cristo, antes de que la persona acepta a Cristo, que conozca el Evangelio, la persona que ha sido escogida por Dios, llamada por Dios, ya lo está. Es pasivo, o sea, no se ve al principio,
hasta que se muestra cuando la persona es vivificada y renovada por el Espíritu Santo. O en otras palabras, cuando hay un cambio en la persona. Luego dice que es capacitado por medio de esto para responder a este llamamiento. Aquí también entra los medios de gracia, ¿sí? Porque habla de que el creyente o el nuevo creyente, si se puede decir así, empieza a ser capacitado en un momento de su vida, empieza a ser capacitado para responder el llamamiento, para responder, y yo agregaría para entender cómo es ese llamamiento. Aquí también entra la obra del Espíritu Santo, en nuestro Paracleto, que nos guía hacia el Evangelio, a entender cómo es el Evangelio. En otras palabras, dentro del llamamiento eficaz hay una parte pasiva o invisible al principio de la vida de la persona, y luego hay una parte donde es visible, donde la persona es renovada, es vivificada, es enseñada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Se podría dividir así. Pero sigue el capítulo 10 en su inciso 3 o párrafo 3, dice. Aquí también es un punto muy debatible entre denominaciones y otras. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. En la misma condición están todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Aquí habla de niños. Lo que nos da a entender acá es que tanto los niños como esas personas incapaces de ser llamadas externamente por alguna razón, todos esos dos grupos también caen dentro, no caen, voy a usar otra palabra, están dentro del parámetro de Dios de escoger a algunos y a otros no. Porque este párrafo es muy claro, porque dice, por lo menos con los niños elegidos. Y ahí entra un debate inmenso. Algunos teólogos dicen, todos los niños son salvos hasta cierta edad, pero no se determina, o unos no pueden determinar qué edad, 2 años, 3 años, otros sí lo determinan, pero es interesante que dice acá que los niños elegidos que mueren en la infancia, no está diciendo todos los niños. Podría sonar cruel, pero son cosas que nosotros no entendemos. Dios escoge quiénes van a ser salvos desde que antes de que nazcan. Aunque se escuche ilógico, o aunque se escuche cruel, si un niño nace
y ese niño no es escogido por Dios, aunque nazca y aunque solamente viva unos años, no puede ser regenerado ni salvado por Cristo. Solamente las personas escogidas. Luego agrega un grupo más este párrafo. En la misma condición están todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente. No busquemos entender al 100% la doctrina del llamamiento eficaz, porque nunca lo vamos a entender al 100%. Pero no he mencionado los textos, pero en el libro aparecen un montón de textos donde habla de eso, del llamamiento, de la adopción, de que Dios escoge a unos y a otros no. Nosotros como presbiterianos creemos en expiación limitada. ¿Sí? Es uno de los 5 puntos calvinistas. Y al hablar de la expiación limitada estamos metiendo en un solo saco a toda la humanidad. Toda la humanidad está en un saco. Y Dios escoge quiénes van a ser salvos y quiénes no. Y tanto el catecismo como la confesión ponen una frase que se repite varias veces, tal vez con variantes, pero dice: de la libre y especial gracia de Dios. Dios es libre de escoger a los que Él quiera, por las razones que Él quiera. Y siempre recordemos, nuestra mente es tan finita que no vamos a poder comprender al 100% estos conceptos. ¿Sí? Hay otro punto, creo que con esto termino. Los otros no elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra, tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu Santo, sin embargo nunca vienen verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Mucho menos pueden los hombres que no profesan la religión cristiana ser salvos de otra manera, aun cuando sean diligentes en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan. Y el afirmar y sostener que lo pueden lograr así es muy pernicioso y detestable. En pocas palabras o en otras palabras, los no elegidos, hagan lo que hagan, su estatus de no elegidos no van a cambiar. Hay varias cosas interesantes acá en este último párrafo. Por ejemplo, esos no elegidos seguirán siendo no elegidos, aunque tengan alguna de las operaciones comunes del Espíritu Santo, aunque tengan, quiere decir, aunque tengan ciertas características de un cristiano, o aunque vivan en un momento, en algún momento de su vida, 10, 20, 30 años, como cristianos y muestren frutos buenos. Si no son salvos, no lo van a hacer nunca. ¿Por qué? Hay otro punto importante. Dice: sin embargo, nunca vienen verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos.
También habla de la religión, que la religión nos salva, porque dice, mucho menos pueden los hombres que no profesan la religión cristiana ser salvos de otra manera, aun cuando sean diligentes en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesen. Este curso no te va a hacer salvo, aprobar este curso y hacer tu profesión de fe no te va a hacer salvo. Seguir las leyes al pie de la letra de la iglesia presbiteriana no te va a hacer salvo. Solamente Dios es el que salva. Recordemos, o más no recordemos, sino vamos a quitarnos de nuestra mente ese concepto que dicen algunos de esa persona fue cristiana y regresó al mundo. Realmente, si tomamos en cuenta lo que estamos estudiando, tanto de la Biblia como del catecismo, como de la confesión, nos vamos a dar cuenta y vamos a concluir que nuestra afirmación es errónea. Esa persona que decimos fue cristiana y luego ya no fue, realmente nunca fue cristiana. Pudo mostrar algunos frutos buenos, pudo incluso enseñar y atraer a personas al evangelio, a la iglesia. Pero puede ser que solamente Dios lo usó para ciertas cosas, pero nunca fue salva. Porque como dice en este último párrafo, sin embargo nunca vienen verdaderamente a Cristo. Externamente sí. Externamente tú puedes decir, mira, esa persona hizo su profesión de fe, tiene un cargo en la iglesia, hasta se casó, bautizaron a sus hijos. Pero si no es salva, esa persona en algún momento se va a alejar de la iglesia y nunca va a regresar. O por su testimonio va a mostrar un testimonio incorrecto. No se le va a poder clasificar como creyente. Hay que ir verdaderamente a Cristo y no solamente externamente. Eso es lo que enseña esta última parte del llamamiento eficaz. En resumen, estudiamos y comentamos del Catecismo Menor, la pregunta número 36, y de la Confesión de Fe. Leímos y estudiamos y comentamos brevemente el capítulo 10, que se llama Llamamiento Eficaz. No di textos, pero en el libro hay una infinidad de textos y también, bueno, el libro está basado en la confesión, en el catecismo. Si lo tienen algunos de ustedes, también lo pueden checar todos los textos. Cada clase menciono en qué parte de la confesión estoy, en qué parte del catecismo estoy. Y bueno, con eso terminamos y nos vemos la próxima semana. Adiós.